Que la gracia de Dios siempre los inunde a cada uno de ustedes, oyentes de nuestros programas. Estás en este momento escuchando uno de los audios que nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia realiza los días miércoles en horas de la noche, cuando nos reunimos en la Asamblea Internacional. Somos una comunidad católica que buscamos la restauración de nuestras vidas, nuestra vida familiar en especial, bajo un principio fundamental: que nosotros somos hijos de Dios y que queremos vivir bajo ese principio, buscando siempre la cobertura del Señor. Por eso se llama Shekinah, porque Shekinah es presencia viva de Dios, lo mismo que es la gracia, y queremos buscar la santidad bajo dos principios inspiradores: uno, tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón permanentemente, y dos, saber que todo pasa para bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Solo valdrás tú, solo valdrás tú. Tenemos entonces un tema espectacular. Y el tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con el comportamiento y la actitud del padre del hijo pródigo. ¿Qué nos está enseñando el hijo pródigo? Y sobre todo que el tema que vamos a tratar es sobre el abandono, porque aún así sigue existiendo muchas dificultades. Constantemente a nuestros consultorios o nuestras intervenciones siempre llegan las personas diciéndonos cómo abandonarnos, cómo tener esa autoridad frente a las situaciones que se nos dan. Y qué mejor utilizar para esto la enseñanza que nos da nuestro Padre Dios a través de nuestro Jesús con la parábola del Hijo Pródigo, cuando veamos la actitud que asume el Padre del Hijo Pródigo. Este pasaje bíblico, amado Padre, que vamos a leer, lo queremos hacer en tu precioso nombre, para que esta palabra se nos quede grabada en nuestro corazón con letras de fuego y la podamos poner por obra, porque no queremos solamente quedarnos como simples oidores, sino que queremos ser hacedores de la palabra, o sea, colocarla en práctica, Padre Santo, y que lo que tú vayas a hablarnos hoy nos hables con esa voz de trueno, una voz resonante que llegue hasta lo más sensible de nuestro corazón, para derrumbar esas murallas que aún hay en nuestras vidas y que nos impiden y que nos están limitando la posibilidad de vivir como esos verdaderos hijos de Dios amados. Y aquí estamos ante ti y proclamamos tu palabra. Permite que el Espíritu Santo haga que esa palabra, permítelo que Él se quede en nuestras vidas y que esa palabra tuya que se va a decir, Papá Dios, podamos comprender tu mensaje. Amén y amén. Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante. Jesús contó esto también. Un hombre tenía 2 hijos, y el más joven le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pero pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos, a otro país, donde todo lo derrochó llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se le había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país, y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a los hombres del lugar, que lo mandó a los campos a cuidar cerdos, y tenía ganas de llevarse al estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaría a la casa de mi padre. Regresaría a la casa de mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como uno de tus trabajadores, como uno de tus jornaleros. Así que se puso en camino y regresó a la casa del padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio
y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con brazos y besos. El hijo le dijo: Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados: Saquen pronto lo mejor de la ropa y vístanlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en sus pies. Tráiganlo, y en este momento un becerro van a sacrificar, y que sea el más gordo. Mátenlo. Vamos a comer y hacer una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron a hacer la fiesta. Entró, por tanto, el hijo mayor. Estaba trabajando en el campo. Cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música, la fiesta, el algarabío, y le preguntó a uno de sus criados: ¿qué es lo que pasa aquí? El criado le dijo: es que tu hermano ha vuelto, y tu padre ha mandado matar el becerro más gordo, porque llegó bueno y sano. Pero tanto se enojó el hermano mayor que no quería entrar, así que su padre tuvo que salir a recogerlo. Y le dijo su padre: tú sabes cuántos años, le dijo a su padre, tú sabes cuántos años te he servido, sin desobedecerte nunca, y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. En cambio, ahora que llega tu hijo, que ha malgastado tu dinero con prostitutas, y mandas a él matar el becerro más gordo. El padre le contestó: hijo mío, tú siempre has estado conmigo, y todo lo que tengo es tuyo, pero ahora es muy justo hacer fiesta y alegrarnos, porque tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bendito sea mi Dios, Moniquita, la actitud de un padre sabio que maneja no la sabiduría del hombre, sino la sabiduría de Dios. ¿Qué tienes que decir a este respecto, mi amor? Saludo primero a todos ustedes, que Dios los bendiga grandemente. Este tema es bastante interesante porque creo que es como la lucha que nosotros como padres tenemos, precisamente porque creo que dentro de las cosas más difíciles que tenemos nosotros como seres humanos, y cuando somos padres vemos ese bebé tan lindo, esa bebita tan linda, tan indefensa, que genera una ternura especial, que a veces sí puede ser que nos sintamos un poco cansados, de pronto agobiados, con dificultades. Pero la situación es que nos damos cuenta de que sea como sea, es como ese motor, esa motivación que nos hace que nosotros estemos esforzándonos por sacarlos adelante. Y es como esa cuestión como de que yo me voy apropiando de ese ser humano, me voy apropiando cada vez que yo tengo que cuidarlo, que lo tengo que cambiar, que lo tengo que alimentar, lo baño, lo cuido que se enferma, lo cuido que no se vaya a caer o que aprenda a gatear, bueno, etcétera. Eso hace que nosotros como que nos apropiemos, tenemos ese pequeño problema de apropiarnos de las cosas, de controlarlas, de dominarlas, y los hijos de alguna manera se van convirtiendo en ello. Y creo que esta parábola nos está realmente confrontando con la actitud que nosotros asumimos con nuestros hijos desde que están en el vientre. Y es como, o sea, como la parte más difícil de los seres humanos, porque uno dice: ¿cómo así que si mi hija me viene a pedir la plata para irse, ¿cómo yo voy a decirle sí, vete, tú verás?
porque uno empieza a pensar todo lo que pudo haber uno de haber hecho, porque empieza uno desde la propia experiencia. Y fuera de eso, pues todos los peligros a los cuales se puede estar exponiendo, porque pues es lógico, hay muchas cuestiones que ya en este mundo se están movilizando y especialmente que son de tipo espiritual, porque realmente nuestra batalla, como lo dice Efesios 6:12, la batalla que nosotros tenemos no es contra personas de carne y hueso, sino contra principados y huestes de maldad que están en los aires. Y es la batalla que en este momento nosotros tenemos, porque eso es lo que influye en la mente de nuestros jóvenes, de nuestros niños, y por ello entran a caer en tantas situaciones difíciles que a veces los padres no queremos enfrentar. Entonces, la parábola del hijo pródigo nos está mostrando como dos momentos o dos situaciones que el padre de alguna forma se debe exponer con los hijos. Ese hijo que se queda allí, que yo a veces veo ese hijo obediente, ese hijo cumplidor, pero ese hijo que de alguna manera también es amargado, que también es de mal genio, porque así lo muestra el estudio, ¿no?, que se hace uno de la palabra. Es un hijo que está ahí, que siente envidia además con ese hermano que se fue y dilapidó toda la fortuna, y él siente envidia, siente como celos, siente esa cuestión de que ese es el hijo preferido y yo que estoy aquí, usted nunca me ha visto. Entonces es una de las situaciones que los padres a veces pues a las cuales se debe enfrentar. Y está el otro hijo que simplemente no te obedece, no hace lo que tú quieres, sino que simplemente se va, te desconoce, no te agradece ni siquiera tus esfuerzos, o sea, como que no le importara, da la impresión de que como que no le importara la cantidad de esfuerzos que tú has tenido y simplemente se va sin obedecerte. Pienso que son situaciones que los padres en estos momentos, en estos tiempos, se deben estar enfrentando. Entonces, ¿cuáles son las actitudes de un padre con respecto a los hijos, como Mónica está diciendo, y también con respecto a su esposo, con respecto a las situaciones que están dando a su alrededor? ¿Cuál es la actitud de un padre? Si Jesús nos coloca esta parábola, también nos coloca cada uno de los personajes y cómo debemos nosotros comportarnos. Y definitivamente a mí me sorprende mucho la actitud del abandono del padre. Y siempre me ha surgido una pregunta con respecto a esta parábola y quiero compartírselas a cada uno de ustedes. ¿Por qué el padre le da el dinero a su hijo sabiendo que él se la va a gastar con prostitutas? Que él lo va a derrochar. Cuando dice la parábola que no solamente es con prostitutas, sino se las dilapida ese dinero. Inicialmente el padre le da propiedades, le da dinero. Y entre ellos, o sea que también habla de su otro hijo, porque él no solamente fue para él, sino también para su hijo. Él distribuye lo que es la herencia. Y curiosamente, fíjate que no ahí en la parábola no nos dicen por qué motivo le entrega. ¿Por qué razones le entrega a su hijo ese dinero? Y en vida, porque se supone que cuando se hace una herencia se le entrega después de que alguien ha fallecido. O de pronto hace un testamento para que no haya discusiones y todo sea aparentemente tenga justicia para poder entregar los bienes a sus hijos y a sus herederos. Entonces se hace un testamento. Entonces el papá en vida sigue lo que el hijo dice. ¿Por qué lo hace? Y lo otro es, ¿por qué el papá no orienta a su hijo? ¿Por qué en la parábola mi Jesús no le dice es que, como el papá es sabio, sabe lo que va a suceder, incluso nos demuestra la sabiduría con la respuesta que le da al hijo mayor, que me parece sorprendente, o la forma en que recibe a su hijo, y como dice, estaba muerto y ha vuelto a la vida? O sea que la respuesta que nos está mostrando esta parábola es que el papá tiene la sabiduría de Dios en su corazón.
Y si tiene la sabiduría de Dios en su corazón, ¿por qué le entrega el dinero a su hijo sabiendo que el chico va a comer comida de cerdos, que ni siquiera le daban las algarrobas? Imagínate la necesidad tan impresionante que tenía de comer, del hambre que tenía, y ni siquiera lo tenía, y ni siquiera el papá se da cuenta de esos, o sea que él sabe lo que va a suceder con su hijo. ¿Y por qué no le da una orientación frente a eso? ¿Por qué le da el dinero? Esa pregunta siempre me la he hecho. Y la respuesta está en el abandono. ¿Por qué le permite? Es lo mismo que Dios hace con nosotros y con nuestras vidas. Nosotros hemos tenido que pasar situaciones difíciles, hemos tomado decisiones equivocadas, muchas decisiones equivocadas. Nos hemos tal vez involucrado con el hombre o con la mujer que no es. Nos tocó llevar una vida inadecuada, tal vez empezamos a estudiar algo que no nos correspondía y que no deseábamos, estamos en el país que tal vez no queríamos. O sea, empezamos a tomar una cantidad de decisiones equivocadas. ¿Y por qué entonces el Padre permite eso? Porque definitivamente nosotros aprendemos hasta que no nos damos de narices con la realidad. Ahí no nos damos cuenta de las cosas y no aprendemos. Por más que nos orienten y nos digan las cosas, hasta que no tengamos una experiencia personal, nosotros no aprendemos. Y si eso es así, entonces ¿qué sucede cuando realmente nuestro hijo, nuestro esposo, las situaciones de nuestro alrededor, nuestra esposa, entra a tener decisiones que no son las más adecuadas y empieza a comportarse de una manera que no es la más correcta? Tenemos que soltarlos plenamente, que ellos hagan lo que realmente se les venga en gana, como dice la palabra, lo que ellos quieran hacer, y nosotros simplemente dejarlos hacer lo que ellos quieran, o como dice la palabra, a nosotros nos llamarán a cuentas con respecto a lo que hicimos con nuestros hijos. Es un cuestionamiento muy fuerte, pero también tenemos que aprender que si somos los hijos más amados de Dios, tenemos que aprender a confiar en que nuestro Padre Dios tiene el control de las cosas, porque cuando nosotros no soltamos, necesariamente vamos a creernos nosotros dioses y creemos que nosotros podemos con las circunstancias. Atendí en estos días a una persona y me decía: estoy angustiada por mi hijo y el comportamiento de mi hijo, muy angustiada. No sé qué hacer con él. Ya estoy que tiro la toalla. No sé qué hacer, porque mi hijo está en mucha rebeldía, en el colegio está perdiendo prácticamente el año, no sé qué hacer. Y le hablaba sobre el abandono. Pero es tan complicado soltarlo, porque nosotros no somos capaces de confiar en Dios, Moni. Sí, mira que una de las cosas bien importantes que nosotros debemos caer en cuenta es que nosotros en estos tiempos estamos viendo una situación espiritual bastante pesada, bastante fuerte, no solamente en estos tiempos, sino todo el tiempo de la historia de la humanidad. Desde que entra el pecado a la humanidad, definitivamente el diablo se está manifestando. Como el diablo se está manifestando, y uno de los yo digo que de los platos predilectos del diablo es la destrucción familiar. Como es la destrucción familiar, va a entrar a atacar con muchas tentaciones, con muchos placeres y demás a la familia, al padre, a los hijos, a la mujer, con el fin de destruir el hogar. Entonces, primero que todo, nosotros tenemos que ser conscientes que esa problemática que existe, como esa dificultad que existe, que es que siempre los espíritus de mal están movilizándose. Nosotros debemos ser conscientes que nuestros hijos deberían haber sido como dados al Señor desde el mismo momento de que sepamos que estamos en embarazo, para que sea el Señor quien los proteja. Pero particularmente eso no fue una enseñanza que nos dieron. No nos enseñaron a protegernos hijos, a entregárselos al Señor. Y yo hablo de esto porque en este pasaje bíblico, este padre
está asumiendo una actitud confiada. ¿Confiada en qué? En que ese hijo va a ser protegido. Miremos el pasaje bíblico que nos habla en Primera de Samuel, del capítulo 1, versículo 21 al 28. Ahí nos está hablando un poco de la historia de Samuel y de sus papás. Primera de Samuel, capítulo 1, 21, 28. Se los voy a leer rápidamente y dice así. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer al Señor el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que yo lo lleve y sea presentado delante del Señor y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla el Señor su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa del Señor en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro trajeron el niño a Elí. Y a ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Pero por este niño oraba, y Dios me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Dios. Todos los días que viva será del Señor. Y oró allí al Señor. En este pasaje bíblico, o sea, si nosotros vemos el contexto anterior, o sea, toda la parte anterior de este pasaje bíblico, estamos mirando cómo Ana era una mujer estéril. Ana sufría mucho porque no tenía un hijo. Y precisamente ella va mucho al templo para pedirle al Señor que le diera un hijo, porque la esterilidad es una situación de deshonra. O sea, de acuerdo a todos los textos bíblicos que se ven allí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A Dios, o sea, ella le promete, cuando le pide ese hijo a Dios, ella le promete a Dios que si Dios le concedía ese hijo, ella se lo iba a presentar, o sea, ella se lo iba a entregar, ella se lo iba a devolver, por decirlo así. O sea, realmente ella se abandona ese niño en las manos del Señor. O sea, ella pedía a ese niño y tuvo la alegría de ser mamá, pero asimismo se lo consagra a Dios. Y eso es de alguna manera lo que Ana logra comprender, cómo Dios protege a ese niño. Porque este niño del que habla la palabra es el profeta Samuel. Es un profeta que desde el momento en que él fue engendrado, básicamente, él fue presentado al Señor, él fue consagrado al Señor y precisamente fue un gran profeta. Y resulta que nosotras como muchísimas veces preferimos hacer las cosas a nuestro conocimiento, a nuestra experiencia como hijas o como hijos, en el caso los hombres, según lo que nos criaron los padres, según el castigo que nos hicieron, según el mejor colegio que podamos conseguir, según la cantidad de privilegios que podamos darle, el tipo de castigo que podamos manejar. Pero una de las cosas que hace uno es, por ejemplo, va a la iglesia y los bautiza. Sí, genial, espectacular. ¿Qué es del bautizo para ahorita la vida católica? Muy sencillo. El bautizo es llevar el niño, que le echen el agüita y tremenda fiesta en la noche para los adultos. Tanto así que conseguimos padrinos que tengan buen dinero para que le ayuden al niño, ¿no? Pero realmente no estamos viendo ni siquiera la connotación que es el bautizo. El bautizo implica también, y la responsabilidad de los padrinos y de los padres, de formación espiritual,
de formación a nivel de que conozca las escrituras, de que conozca realmente quién es Dios, pero eso se olvidó hace muchísimo tiempo. Y desafortunadamente estamos haciendo de esta situación del bautismo, en vez de presentarlo al Señor, de entregar ese niño al Señor, de consagrar ese niño al Señor y de que nosotros nos comprometamos para enseñarle al niño, porque la palabra dice claramente, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero eso no lo estamos haciendo, porque nosotros tenemos tantos problemas, tantas situaciones del mundo, que definitivamente nosotros somos los primeros que estamos olvidando las cosas. Este pasaje bíblico de Elcana y Ana, que eran los padres de Samuel, nos está mostrando cómo ellos, a pesar de que tuvieron ese bebé y aunque Ana anhelaba ese bebé, definitivamente se lo consagró al Señor. Ella lo amamantó y después lo entregó al profeta Elí. Y Elí se encargó de enseñarlo. Elí se encargó de instruirlo. Él permanecía más en la iglesia. O sea, ella le entrega a su hijo al Señor para que sea el Señor el que lo forme. En tiempos reales, en la actualidad, ¿qué es lo que esta palabra nos está diciendo precisamente? Nosotros deberíamos consagrar nuestros hijos al Señor y deberíamos encargarnos realmente de enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios, de llevarlos a la iglesia, de vincularlos a grupos en la iglesia para que ellos sean formados. Que definitivamente los padrinos no sea porque tengan mucho dinero, pues una bendición, pero realmente que sean padrinos que también se preocupen por la formación espiritual del niño y que definitivamente en la casa haya un ambiente muy diferente. No los criamos así, no los formamos así. ¿Qué es lo que el Señor nos está pidiendo en estos tiempos? Que empecemos primero por reconocer nuestras fallas como padres. Realmente no hemos consagrado a nuestros hijos, ni siquiera le hemos dicho, Señor, gracias por nuestro hijo, aquí te lo presento, mira, esto es lo que hay de mi hijo, esto fue lo que yo hice de mi hijo. ¿Por qué? Porque no le enseñé tu palabra desde temprano, lo enfrenté a situaciones de violencia, lo enfrenté a la destrucción de mi hogar, lo enfrenté a las peleas con mi esposo, no soy capaz ni siquiera de decir esas cosas, porque creo que las cosas que hice fue muy bien. Le puse otro padre que lo vino y lo maltrató, que a lo mejor se sintió que era parte, o sea, era externo a la familia, el nuevo núcleo que formé. O sea, ni siquiera estoy presentándole al Señor, reconociendo que no he hecho lo mejor para mi hijo. Y ahí es donde nosotros estamos de alguna forma fallando. Entonces es tiempo de que, listo, si yo estoy creciendo en el amor del Señor, si yo estoy realmente creyendo en el amor del Señor, pues aunque sea venga, presenta a su hijo, presente su hija con todas las situaciones, presenta la situación que tú diste de crianza a tus hijos y pide perdón, pero es el momento de entregar tu hijo al Señor. Es el momento de decirle al Dios Padre, ese Dios que nos ama y que tiene posibilidad de que restaure el amor de nuestros hijos, que los levante, que los vuelva al camino, que le podamos entregar esos hijos y que el Señor obre en sus corazones, porque ya tenemos que ser conscientes que hemos fallado como padres. Y eso que tú estás diciendo de esa manera tan bonita, Moni, la pregunta es, ¿y si nosotros, ya siendo viejitos como nosotros somos, con tantas situaciones tan difíciles que hemos llevado en la vida y tanta forma en que maleducamos a nuestros hijos con antivalores? ¿Sí ves? Nosotros, hablo de nuestra experiencia los dos. Y ya ellos, ya siendo ya unos jóvenes muchachos, ya con parejas y todo, y que no quieren creer en el Señor, ¿qué debemos hacer?
otra vez vuelvo al pasaje que estábamos leyendo del hijo pródigo. ¿El hijo pródigo era un niño? No lo era. Era ya un adulto. Inclusive veamos la forma en que actúa el hijo mayor, que también es un adulto y que se quedó con el papá, que es la sabiduría absoluta, plena, porque el Padre representa a nuestro Padre Dios. Y estando con la sabiduría absoluta, también se comporta de manera equivocada y errada. Se comporta de una manera egoísta. O sea que los hijos no copian todo lo que nosotros como padres enseñamos de una u otra forma. Imagínate siendo educado por un hombre tan sabio como el padre, que es hijo, que es un sabio pleno, y el hijo se desvía. ¿Sí ves? ¿Qué tenemos que hacer? A pesar de haber cometido tal vez nosotros humanamente como padres equivocaciones, y si ya llegamos a los caminos del Señor, aquí es donde viene algo fundamental, Moni, y es empezar realmente a soltar, a abandonar plenamente en las manos de Dios. Pero nos causa mucha dificultad porque tenemos todavía demasiados apegos en nuestras vidas, Moni. Todavía nos seguimos aferrando a cosas no solamente materiales, sino también a situaciones afectivas, Moni. Estamos aferrados a personas que todavía siguen siendo tóxicas en nuestras vidas porque nos causa dificultad el realmente confiar en el Señor. Y eso hace que necesariamente los hijos no tengan un buen ejemplo o un buen modelo en nosotros. Por tanto, tenemos que ser radicales. Y cuando hablo de radicalidad es que llevemos una vida coherente con la palabra del Señor y una vida coherente con lo que son los mandatos y los preceptos espirituales de nuestro Padre Dios. Mira, Rafa, que la palabra de Dios nos dice en muchos apartes bíblicos, realmente si uno se pone realmente a investigar sobre los pasajes que dicen de la función de los padres, constantemente nos está confrontando con muchas acciones que nosotros debemos realmente asumir para una buena educación de nuestros hijos. Tengamos presente que en el Salmo 127 versículo 3 nos dice: he aquí la herencia de Dios son los hijos. O sea, Dios nos está la palabra nos está diciendo que realmente los hijos son la herencia de Dios. En la realidad, ¿qué es lo que cómo podemos nosotros honrar a Dios? Que nuestros hijos realmente conozcan de Dios. Eso es lo que el Señor nos está diciendo, porque Él nos da a nosotros los hijos, pero Él espera que esos hijos que nosotros tengamos realmente lo adoren también a Él, porque Él nos ha creado a nosotros como esos hijos adoradores. La naturaleza adora, pero nosotros también fuimos por ¿cómo es que dices tú, Rafa? Derecho propio, mi amor. Sí, a ser adoradores. Entonces el Señor, cuando nos da hijos a nosotros, es para que ellos también aprendan a adorar al Señor. Entonces cuando eso sucede, cuando llega a nuestra vida un hijo, pues ¿a quién es al que tenemos que entregarle ese hijo para que empiece él a guardarlo, a guardar su corazón? Hay cosas que ellos van a tener que vivir así nosotros queramos tenerlos como en una tacita de té súper protegidos y demás. Hay cosas que ellos tendrán que experimentar. ¿Por qué razón? Porque Dios sabe para qué creó a ese hijo. Dios sabe cuál es el mensaje que tendrá que transmitir. Pero el Señor sabrá guardar su corazón si nosotros entregamos a nuestros hijos a Dios. Bien, tenemos la situación de que nuestros hijos ya tienen problemas, ya tienen problemas de adicción, de pronto son desobedientes, de pronto no están en una vida que no le agrada al Señor y demás. Pues realmente, ¿cuál es nuestra fe? Dice Primera de Juan capítulo 5, versículo 14-15, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, o sea, en Jesús. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y
si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si la palabra misma nos dice, si mi fe, realmente mi fe, está en Dios, si mi fe está en lo que Jesús conquistó para nosotros, yo no tengo por qué entrar a desconfiar de que lo que yo pida para mis hijos, si es lo bueno y si es la voluntad de Dios, que es creer en Él, que es amarlo, que es hacer que Él haga su voluntad, que el temor de Dios esté en su corazón, etcétera, para que Él ame a Dios, yo le aseguro, de acuerdo con esta palabra, que el Señor lo hará. El asunto es que nos hace falta fe a nosotros, nos hace falta creer a nosotros, y eso es lo que nosotros transmitimos a nuestros hijos, esa incredulidad, esa falta de fe. Además de eso, la desobediencia. ¿Por qué la desobediencia? Porque cuando nosotros no tenemos fe, estamos desobedeciendo, entonces empezamos a creer a la vecina que nos dice esto, a la teoría de fulanito de tal, le pregunto a todos los demás, empiezo a comunicarme con otros, y será que sí es cierto, y será que no, en fin, empiezo yo a desobedecer porque no creo en la palabra de Dios. Entonces, cuando yo no creo en la palabra de Dios, ¿qué espero de mis hijos si yo no estoy creyendo en Dios? O sea, los milagros se dan en mi familia cuando hay fe en mi corazón que Dios sí va a hacer las cosas. Entonces, por eso mismo, yo no debo desconfiar en que si yo le entrego mi hijo al Señor y le digo, Señor, sí, yo cometí toda esta cantidad de fallas con mi hijo. Yo cometí todos estos errores porque tú desde el principio me decías, yo debo establecer un hogar en bendición. En bendición traer a mis hijos. Enseñarles desde pequeño la palabra. No ponerle padrastro o madrastra a mi hijo, porque eso lo dice también la palabra. Porque los hijos van a sufrir. Listo, que debo confiar en Él, que Él ama a la separada o a la viuda y Él va a respaldar, porque Él se va a asumir como si fuera el padre de esos hijos y los sacará adelante y respaldará a esa mujer. Que, en fin, el Señor, que no hay justo desamparado ni hijo de justo que mendigue pan. Son palabras que el Señor dice. Y si yo no creo en esas palabras y empiezo a buscar mis respuestas a mi voluntad, desafortunadamente, pues no voy a encontrar la respuesta con mis hijos. Entonces mis hijos se van a desubicar, mis hijos están mal, mis hijos cogen vicio, mis hijos se molestan conmigo, se ponen resentidas con todo el mundo. Yo tengo que presentarle todas las cosas hacia Dios. Tengo que ser clara con Dios de que yo he fallado. O sea, yo no soy perfecta. Mis padres no fueron perfectos y no me enseñaron a ser la mamá perfecta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Señor, perdóname, aquí te presento a mi hijo, he fallado en mi formación con él, lo he lastimado, a raíz de esas heridas mi hijo actuó de esta manera. Señor, perdóname, no fui la mamá perfecta, no fui la mamá especial. Señor, yo sé que tú eres el Padre perfecto, te entrego a mi hijo. Te entrego a mi hijo con todo el dolor, porque soy consciente que yo no puedo estar en todos los sitios. Yo no puedo estar controlando su vida. Yo no sé qué es lo que hace cuando yo no lo veo. Ya no es un bebé, ya toma decisiones, ya tiene relaciones que no te agradan a ti, ya tiene vicios, se está dañando, de pronto está en contra tuya y hasta está yendo a grupos satánicos, está escuchando música que está entorpeciendo su mente, etcétera. Yo tengo que ser consciente de mostrar qué he hecho con ese niño que Dios me dio y que tengo que presentárselos para que Él pueda, y consagrárselo, entregárselo a Él para que Él pueda entrar a actuar en ese niño, en ese hijo que me dio y que yo no supe orientar, no supe enseñar, porque yo también tenía mi corazón contaminado, y eso fue lo que le entregué a mi hijo. El único que puede rescatar a mi hijo, a mi hija, es Dios y nadie más. No hay nadie más que actúe en el corazón del hombre.
Y por eso, como Él es el único que lo puede rescatar, nosotros no podemos, Moni. Nosotros no podemos rescatarlo. Y eso implica abandonarnos plenamente en el Señor. Pero entonces, imagínate, la pregunta que yo te hacía ahora, Moni, o el cuestionamiento que hacía. Si nosotros ya hemos cometido tantos errores, Moni, tantos errores. Venimos con un lastre en nuestro pasado, con nuestros padres que también tienen muchas situaciones difíciles en la vida. Y fuera de eso, necesariamente pues tenemos algunas otras cosas que no hemos podido soltar por muchas circunstancias. Entonces, ¿qué debemos hacer? Empezar realmente a tener una vida diferente. Empezar a comportarnos como la Biblia nos lo dice, no como nos lo dice un pastor, como lo puede decir el sacerdote, siempre y cuando realmente esté bajo la luz de la palabra. Acordémonos que incluso dentro de nuestra propia fe ha habido la masonería eclesial. Hay obispos que están en contra incluso de principios eclesiales fundamentales. Nosotros tenemos que fundamentarnos en la palabra. Y si el sacerdote me guía con base en la palabra, tengo que seguirlo como una ovejita detrás de su pastor, ¿no es cierto? Pero tenemos que tener ese discernimiento en el Espíritu siempre, constantemente el discernimiento en el Espíritu y orar por nuestros sacerdotes. Lo importante es que nosotros empecemos ya a enmendar las situaciones de nuestro pasado. ¿Y cómo la enmendamos? Pues no estemos en pecado, por Dios. No sigamos haciendo lo que realmente va en contra de la palabra, lo que está bajo la luz del Evangelio. Y si vamos en contra de eso, pues no vamos a dejar que Dios actúe. Acuérdate, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En la medida que cada vez conozcamos y nos sumerjamos más en la presencia del Señor, pues esa verdad pues nos va a dar luces para empezar a cambiar nuestro comportamiento y nuestra forma de ser. Y Dios se encargará del resto. A veces sufrimos porque nuestro hijo está consumiendo, o porque nuestro hijo está haciendo cosas indebidas, o porque nuestro esposo está revolcándose allá en el lodo con esa mujer que se llama Lilith, y está con ese demonio que se llama Lilith, y está comiendo comida de cerdo. Ni siquiera las algarrobas ni siquiera ha podido comerse ni las algarrobas que le dan a los cerdos, y no se come lo peor, la peor inmundicia de todas, y nosotros sufrimos por eso. En la medida que tú sufras por eso, quiere decir que realmente tú no estás abandonada plenamente en el Señor, porque el Señor ya conoce esa situación, y necesariamente hay personas que tienen que llegar hasta lo más bajo, para que ellos empiecen a transformar y cambiar sus vidas. Y en ese momento llegarán como cuando llega alguien completamente transformado, como le sucedió al hijo pródigo, hasta que no comió lo peor de la comida de los cerdos. En ese momento no reconoció que estaba mal. Hasta ese momento, cuando ya llega hasta lo más bajo, es que dice: ¿por qué yo no voy a donde mi papá? Porque estaba muy bien y me voy a hacer jornalero porque ahí no me faltaba el alimento. Este punto es fundamental. Él, estando comiendo comida de cerdos, recordó a su papá porque vio la entereza de su papá. Recordó que su papá era una persona donde no faltaba el alimento, donde se vivía feliz, donde realmente había un ambiente de familia. O sea que él recordó el testimonio que su papá daba. O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dar testimonio. Pero nosotros queremos que las cosas se den automáticamente. Y eso no puede ser así, porque el Señor está formando. El Señor está formando a aquella persona que se fue. Entonces permitámosle a Dios ser Dios, y solamente dedícate tú a ser coherente con tu parte espiritual, a ser coherente con tu crecimiento en el Señor. Sí, cuando nosotros somos coherentes con nuestra formación espiritual, cuando nosotros realmente nos comprometemos con esa vida de oración, de estudio de la palabra, es cuando nosotros realmente confiamos plenamente en Dios, es cuando nuestros hijos en un momento difícil van a poder ver a Dios. ¿Por qué? Es como cuando Faraón
iba Moisés y le pedía que dejara libre el pueblo de Israel para ir a adorar a su Dios, y Faraón se endurecía. A veces nuestros hijos actúan así, se endurecen en su corazón. ¿Por qué? Porque el mal está obrando en ellos escuchan palabras que no son de Dios, entonces se dejan llevar por los placeres, por las inmundicias que el mundo presenta. Y entonces sigue recayendo, porque esa es la vida cuando uno está mal. Entonces, y está uno en el mundo, sigue uno recayendo. Pero llega el momento que si tú dejas que Dios actúe, porque tú le entregaste tu hijo a Dios, el Señor lo protegerá, y en el momento justo el Señor hará que el corazón de él se movilice y vuelva a caer en cuenta. Dice, y volvió en sí. Para que esos hijos vuelvan en sí, nosotros tenemos que entregárselos al Señor. No hay otra forma de poder rescatar a nuestros hijos. No hay otra forma de poder ver la transformación de nuestros hijos. Tenemos que darles la posibilidad que ellos aprendan. Yo me supongo que cuando nosotros conocimos al Señor, detrás de nosotros, y aún por personas que posiblemente ni conocemos, que oraban por nosotros, por eso conocimos del Señor. Porque es que detrás de nosotros hubo personas que estuvieron orando, que estuvieron intercediendo. O sea, nosotros no llegamos porque sí, hubo personas que oraron. De pronto otros familiares, de pronto algún conocido, de pronto en el colegio donde estuvimos, bueno, etcétera. Alguien oró por nosotros, y la idea es que nosotros nos demos la oportunidad también de orar por nuestros hijos y de entregárselos al Señor. Es lo único que podemos hacer, y no con angustia, sino: Señor, yo creo que tú vas a transformar mis hijos. Yo sé que tú vas a actuar en mis hijos, Señor. Yo sé que tú, y te voy a agradecer porque tú estás obrando en ellos. Tú estás haciendo que todo lo que ellos estén vivenciando funcionará para bien. Acuérdese que la palabra así lo dice. Todo en el Señor, para el que es hijo del Señor, para el que es justo, obra para bien, y con base en eso el Señor actuará en nuestra familia. Acuérdese que la palabra es clara cuando dice que si tú crees en el Señor Jesús, tú y tu casa serán salvos. Entonces solo necesitas tú empezar a creer. Si tú crees, tú serás transformado, y el Señor se encargará de que tu casa sea salva. Pero tienes que darte la oportunidad de realmente soltarte en las manos del Señor y soltar a tu familia en las manos del Señor. Es el único que puede obrar, y es el único que puede combatir todo el mal de tipo espiritual que se está moviendo en alrededor nuestro, alrededor de nuestra familia. Es el único que sí ve con claridad todo lo que está pasando. Veamos que lo principal, y esto lo aprendí en estos días, que yo dije: Dios mío santo, la persona desobediente anda en confusión, y sabe que cuando es más desobediente y más rebelde, tiene rasgos de locura, y eso lo veía yo en las niñas con quien yo trabajo. Las niñas más rebeldes, más desobedientes, que insultan más a la autoridad, que se han puesto en contra de sus padres, que han levantado la mano contra sus padres, son niñas que en este momento estamos viendo que tienen rasgos de enfermedad mental. ¿Por qué? Porque la enfermedad mental tiene una base de tipo espiritual. Alguna vez me topé yo en una situación que quedé asombrada con lo que el Señor me mostraba, y es un niño que desde temprana edad se contactó con un grupo satánico. Cuando él llega, simplemente me dijeron: no, el niño tiene un cuadro psiquiátrico. Y yo, bueno, voy a ir a hablar con el chico porque me tocaba hacer la valoración correspondiente. Cuando yo estaba en eso, fue impresionante porque yo no sentí un niño psiquiátrico. Había una fuerza maligna que yo quedé impactada, y entonces a raíz de eso yo me puse a orar para que el Señor me mostrara realmente qué pasaba con ese niño. Y fue impresionante lo que el Señor me reveló, porque en un momento determinado que yo tuve que intervenirlo, el Señor me mostraba cómo 3 demonios habían controlado su mente, y entre ellos hablaban. Entonces, claro, el niño hablaba,
tenía 16 años ese joven, no sé si aún siga vivo, espero que sí. La situación es que ese joven hablaba y como eran los 3 demonios que entre ellos se hablaban, haga de cuenta que estaba loco. Estaba esquizofrénico, ese era el diagnóstico que él tenía y era delicado porque se ponía molesto en cualquier momento y era un demonio actuando en su vida. Entonces, de alguna manera, la desobediencia, la rebeldía, el ponerse en contra de las autoridades y todo ello, eso genera cierto nivel de locura. ¿A qué viene todo eso? Que nosotros necesitamos proteger a nuestros hijos, pero nosotros somos los primeros que tenemos que mostrar obediencia para con Dios, para poder transmitir a nuestros hijos la obediencia y que ellos no lleguen por rebeldía, por tratar mal a los padres, por levantarle las manos, a que ellos caigan en unas situaciones peores donde son dominadas sus mentes por el maligno. Amén, Moni. Así es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como la viuda de Sarepta, que está en la Primera de Reyes, capítulo 17. Creer plenamente en el Señor. La viuda de Sarepta me impresionó mucho hoy. Hoy, hablando con una mujer preciosa, una hija de Dios que tiene dificultades con su hijo. Y le decía, ella me contaba toda su historia. Y yo le decía al Espíritu Santo, por favor, revélame cómo orientar a esta hija tuya. Cómo orientarla, porque yo no sé hacerlo. Y mientras ella me contaba toda su historia, yo seguía orando. Y en última sentí lo que dijo esta lectura, dísela, lo sentí así en mi corazón. Y era el pasaje de la viuda de Sarepta, que la encuentras en la Primera de Reyes, capítulo 17. Y tal vez lo que tú estás vivenciando tiene que ver con respecto a esto, a la viuda de Sarepta. Una mujer que ya estaba desesperada, una mujer que no tenía sino simplemente un poquito de harina y un poquito de aceite de oliva, no tenía más. Y se fue al mercado a recoger un poco de leña que encontrara en el suelo para poder hacer un pan con esa harina y el poquito de aceite y que su hijo comiera y ella comiera y morir. No tenía nada más que hacer. Y curiosamente es una mujer que no vive directamente allí en Israel, sino en Sarepta, que es otra región diferente, que se llama la región de... Entonces, la región de Sidón, que es diferente. Entonces queda lejos. ¿Y por qué Dios escoge realmente a una mujer en Sarepta y no directamente en Israel, donde pudo haber ido el profeta Elías? Porque quiso demostrar, mi Dios, que a pesar de nosotros estar tan lejos, Dios siempre tiene compasión de aquella persona que es consagrada a Él y que no se aparta de sus preceptos. Esta mujer a mí me sorprende porque solamente teniendo un poquitico de harina y un poquito de aceite acoge a un peregrino, porque ella sigue los preceptos de Dios y no se aparta de ellos. Así no tenga nada que darle, así no tenga sino lo poquito que da, tiene, lo entrega. Igual que mi Jesús, cuando compara a ese hombre rico, a ese señor de la ley, y compara a esa mujer cuando dan la ofrenda, y la ofrenda la da, que lo poquito que tiene lo entrega. Y eso sucedió con la viuda de Sarepta. Entrega porque ella es fiel a los preceptos del Señor, así esté a punto de morir. Y Elías le dice, ve y me traes harina, ve y me traes un pan, dame de comer con ese poquito de harina y con ese aceite que tiene. Y ella le creyó, y así lo hizo. ¿Y qué sucedió? Que aumentó en su casa la prosperidad, tanto en la harina, porque no le faltó más comida, como en el aceite, no le faltó aceite en su casa. Y el aceite de oliva, pues en ese momento era pues oro, lo que tenían allí, porque con el aceite no solamente preparaban los alimentos, sino de igual manera también tenían fuego, porque con eso alumbraban. Entonces imagínense lo que valía el aceite en ese tiempo, era muy costoso, y necesariamente pues eso fue lo que le dio el Señor, mucha harina y bastante bastante aceite. Y si tú sigues leyendo el pasaje de la viuda de Sarepta, su hijo entra y muere.
Y como estaba el profeta Elías, a través del profeta Elías, Dios reaviva a ese cuerpo muerto. O sea que no solamente le da de comer, sino también hace un milagro maravilloso para decirte que si tu hijo está muerto, mi papá Dios revive ese cuerpo de ese hijo, esa vida de ese hijo que está muerto. Si tu esposo está muerto en la fornicación, en el adulterio, si tu esposo está allí comiendo comida de cerdos, mi papá Dios revive ese cuerpo muerto. Lo único que está esperando es que tú te comportes como el hijo del papá del hijo pródigo, con sabiduría. Aprendas a esperar en Él, aprendas a confiar en Él y vivas una vida de coherencia espiritual, que hasta ahora estás empezando, pues continúa, no te desanimes y no estés preguntando, como decía Mónica, aquí, allá, es que tú ya tienes la respuesta, por Dios, ya la tienes. Entonces, ¿de qué dudas? Y sigues preguntando a todo el mundo a ver qué es lo que tienes que hacer. Pues haz lo que la Biblia te dice. Haz lo que la palabra te dice, no dudes con respecto a la palabra. Entonces a veces pides tantos consejos por todo lado y al pedir tantos consejos lo único que haces es embolatarte con tantos consejos que te dan. El único consejo valedero es el que tenga que ver con la palabra de Dios. Cíñete a lo que dice la palabra. Y si la palabra te dice algo, sé radical en lo que te dice la palabra y no dudes en respetar la palabra. Porque si tú respetas la palabra, estás respetando el mandato de mi papá Dios. Y al respetar el mandato de Dios, las cosas se dan por añadidura. Simplemente lleva una vida de coherencia, que es lo fundamental. Bueno, ya estamos prácticamente llegando a este mensaje, al final de este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para cada uno de ustedes. Y entremos a estudiar cada vez más ese pasaje bíblico que estuvimos leyendo de Lucas con respecto al comportamiento del padre del hijo pródigo, para que a partir de allí tengamos una buena enseñanza de cómo comportarnos como esposos, como esposas, cómo podernos comportar como padres y como madres. Allí claramente nos lo enseña y saquémosle más provecho a esa lectura. Entonces vamos a entrar en ese momento en oración. Papito Dios, te damos gracias, Señor, por este momento tan especial que tú nos das. Y queremos entregarnos a ti y decirte que nos perdones. Perdónanos porque nos hemos dejado llevar siempre por cosas del mundo, por nuestros principios, y no hemos sabido abandonarnos en ti. No hemos podido confiar en ti, porque siempre confiamos en nuestras fuerzas, en la manera de hacer las cosas a nuestro acomodo, y siempre fallamos, Padre. A veces vemos la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros esposos, esposas, la vida de nuestra familia tan desordenada y creemos que realmente ellos no van a cambiar. Pero hoy nos estás enseñando algo maravilloso que es dar testimonio y empezar a comportarnos de acuerdo a tu voluntad y ser esos verdaderos hijos tuyos, vivir esa condición de ser los hijos más amados. Pero para eso tenemos que morir a tantas cosas que todavía nos causan dificultad, Señor. Y por eso le pido al Espíritu Santo que me dé esa convicción de pecado y me revele qué es lo que hay en mí, por qué tanto orgullo, tanta prepotencia, tanta altivez, tanto miedo, tanta deseo de hacer simplemente mi voluntad y empiezo a ser una persona que empieza a ser cantaletosa y no ser sabia. Necesito de tu presencia en mi vida, Papá Dios hermoso. Dejar de tanta impulsividad, Señor, o tanta pereza, sino estar más sumergido en ti, para que tú actúes en mí. Ayúdame a sanar tantas situaciones del pasado, Padre, que me impiden tener esa coherencia que tanto anhelo. Por eso esta palabra la tomo para mi vida, Señor, porque la necesitaba y necesitaba que tú me sacudieras porque me sacudiste hoy. Quedo tal vez con dudas, sí, pero las voy a encontrar en tu palabra, Señor, porque aún tengo miedos, tengo inseguridades, no sé qué hacer incluso con mi propia vida, Padre Santo. No sé qué decisión tomar, pero sé que en tu palabra, Señor, si me ciño a tu palabra, si me dejo guiar por tus mandatos, voy a tener esa sabiduría que es el Espíritu Santo y me dejaré guiar por él. Gracias, Padre, por este mensaje tan hermoso que me das.
Sí, eterno Rey, gracias. Gracias porque tú sigues enseñándonos. Gracias porque tú sigues formándonos. Gracias, Señor, porque tu amor es inmenso, Señor, es incomparable, Dios. A ti la alabanza, la gloria, Padre eterno, la gloria, porque definitivamente sin ti nada podremos ser. Nada haríamos, Señor. Dios Santo, hoy ponemos toda nuestra familia, nuestros hijos, Señor, realmente en tus manos. Te los presentamos. Sabemos que hemos fallado de muchas formas, Dios. Tú conoces nuestra vida completamente. Tú conoces nuestras debilidades, Señor. Tú conoces nuestro pecado, Señor. Y sabes cómo queremos nosotros seguir controlando nuestra familia, Dios. Perdónanos por ello, perdónanos porque en este momento te entregamos cada uno de nuestros hijos. Y realmente no hemos cumplido el papel que deberíamos haber cumplido para que ellos te adoren, para que ellos te honren, Señor. Dios Santo, perdónanos. Perdónanos por esos errores. Perdónanos porque realmente no te entregamos a nuestros hijos cuando eran pequeños, Señor, como lo hizo posiblemente Ana. Y a lo mejor estuvieran guardados y no hubieran tenido que experimentar las cosas que hasta el momento han experimentado, Señor. Perdóname por no haber hecho las cosas a tiempo, pero, Señor, aquí estoy delante de ti. Y yo te entrego a mi familia, a mis hijos, Señor. Te entrego a mi esposo, te entrego a mis padres, a mis hermanos. Te los entrego, Señor. Ya no quiero ser yo la que controle. Ya no quiero ser yo la que domine, la que me imponga, Señor. Yo deseo que tú lleves el control de mi familia, de mis hijos, de mi esposo, de mis hermanos, de mis padres, Señor. Yo te los entrego, Padre mío, para que tú seas quien obres en su corazón, para que seas tú quien pueda transformarlos. Señor, tú sí los conoces, tú sí sabes cómo son ellos, tú sí sabes que puede afectar sus vidas, que puede llevarlos a un cambio, Señor. Yo no, Señor, yo desconozco muchas cosas. Te pido perdón por la desobediencia que he tenido contigo y por ese mensaje que le he enseñado a mi familia, Señor. Pero a partir de hoy, Señor, yo quiero obedecerte. Quiero que también ellos aprendan a obedecerte, Señor, porque en la obediencia está la bendición, Señor. Y yo quiero que para mí, para mi familia haya bendición, Señor. Dios, encárgate de mi familia. Encárgate de mis hijos, Señor. Protégelos, guárdalos en su entrar, en su salir. Que realmente su corazón viva en ti, Señor. Que en su vida, en su corazón esté el temor de Dios, Señor. Que ellos vean el pecado como tú lo ves, para que ellos se alejen del pecado, Señor. Que la sangre de Cristo Jesús sea sobre sus vidas y que los redima del poder del enemigo, Señor. Y que ellos sean apartados para que te sirvan a ti, Señor. Yo te doy gracias, Padre eterno, te doy gracias, Señor misericordioso, porque sé que estas oraciones tú las escuchas, Dios. Yo sé que tú las escuchas, Señor, y tú tomas en cuenta, Señor, el anhelo de cada corazón y darás respuesta a su tiempo, porque tu palabra, Dios, no vuelve vacía, siempre hará lo que debe hacer en el tiempo correspondiente y según lo que tú has determinado. Gracias, Padre Santo, por este momento, por este tiempo de estar contigo. A ti, a la alabanza, a la gloria, a ti la honra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y lo que hemos hecho, lo hemos hecho en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre poderoso del Espíritu Santo. Amén.